A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a un viejo amigo constitucionalista, amigo de verdad, de abajo, ahora un gran catedrático, investigador, algunos libros ha escrito. Y bueno, está Banti, gracias a Dios, con vida, con buena salud. Ya ojalá no le haya dado el COVID-19, a su familia tampoco. En todo caso, los saludamos a los tiempos, le agradecemos por estar con nosotros. Mi estimado doctor Alfonso Zambrano Pasquel, mi llamado, mi invitación es para que usted nos ayude explicando con sus conocimientos por qué el fallo de los jueces ayer en los casos Morales Bucaram y no otro caso, porque así quedó en el ambiente para todos y peor para los que no sabemos de leyes, de jurisprudencia, y después ver las expresiones, escuchar las expresiones y ver su rostro a la señora fiscal, rostro adusto, molesto, fastidiado. Incluso los medios impresos han publicado una frase que ella dijo: ahí están detenidos, los querían detenidos, los querían presos, ahí están. La gran interrogante. Doctor Pasquel, bienvenido. Gracias, economista Cleo Chica, como siempre, solamente por curiosidad, el libro que está saliendo estos días es una guía práctica de derecho procesal penal aplicada, es mi libro número 49, que en realidad es bastante, y todavía hay algunos más por publicar, y el que está arriba lo permite, esperemos que sea generoso con eso, como ha sido hasta hoy. Mire, yo creo que lo primero que hay que destacar, el trabajo que hace la señora fiscal, por mi actividad profesional, porque sigo siendo yo un abogado litigante en servicio activo, como digo, en términos medio castrenses, ha tenido muchos aciertos, en otros momentos ha tenido desaciertos, ha tenido, no sé, una actuación a veces exagerada, pero el hecho cierto es que miremos la realidad de este momento. Lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en esa línea es positivo. Ahora me parece, no sé si es cierto que estaría presa una persona muy importante vinculada con el tema de una vergüenza lo que pasó con la propuesta, porque no existe el hospital de Pedernales, que el encargado de esa trama está detenido. Ojalá que allí funcione lo que está previsto en la ley, que a mi amigo y profesor el doctor Zabalaba Cristian no le agradaba, a mi amigo el maestro Raúl Zaffaroni tampoco, que es el tema del delator arrepentido, el colaborador, pero es una figura que ya está en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, y que en caso de delincuencia organizada, la gran pregunta es, si no se acude a estos mecanismos, ¿cuál es el mecanismo para poder tratar de, y digo eso, no siempre se descubre, entrar en el entramado de los casos de corrupción? De manera que la Fiscalía a veces ha utilizado esa figura, lo ha hecho bien, en otro momento lo ha hecho equivocadamente, pero es una realidad. Ahora bien, los operativos de hace 2 días, más o menos, que van en esa línea de tiempo, obedecen a eso. En ese momento los operativos resultaban la culminación de un proceso de investigación. Positivo, sí, claro, pues ese es el trabajo de la Fiscalía, por un lado. Pero de cara a la realidad, y de una vez para esa expresión de la señora fiscal, eso no corresponde a la posición que debe tener la Fiscalía, y le digo porque muy concretamente, ahí se está buscando el recurso mediático. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando que la cárcel es la primera respuesta. Tenemos un poco el eufemismo, el último recurso de última ratio, veamos la realidad. Quien puede y debe ordenar si considera necesaria una prisión preventiva es un juez.
Claro, usted dice, bueno, ¿y por qué no funciona el principio de igualdad de todos ante la ley? ¿Por qué, por ejemplo, un gerente en Quito está detenido y en Guayaquil no pasó lo mismo con el prefecto Carlos Luis Morales? En el caso del abogado Bucarán, la situación es, mira, la situación es diferente primero porque por su edad, 68 años, está en el sector de riesgo y de vulnerabilidad y de acuerdo con nuestra constitución merece un tratamiento diferenciado por su edad y de acuerdo con el Código de Procedimiento no hay lugar a una efectiva prisión preventiva, sino una medida sustitutiva, con la que se dieron el arresto domiciliario, un billete que hoy no los hay, prohibición de salida del país, presentación periódica, etcétera. Por la edad. Pero en el caso concreto del abogado Bucarán hay que hacer por lo menos dos reflexiones. Primero, ¿por qué razón realmente está detenido? Porque la Fiscalía General del Estado, voy a hablar la señora fiscal que es la jefe más importante de esa estructura de poder, porque es un poder en el fondo del Estado, actúan fiscales a su nombre. ¿Y qué pasa con la formulación de cargo? ¿Qué es la formulación de cargo para los que nos escuchan? Es la imputación que le hace la Fiscalía. Le dice, a ver, yo le voy a decir a usted por qué razón lo detengo, por qué razón usted está en este momento frente a mí y yo le digo qué cargos le formulo. Ya, eso es en concreto, de manera muy didáctica. Y a la final se le formula cargo por tenencia no autorizada de un arma, tenencia no autorizada. Hay el porte del arma que yo la transportamos de un lugar a otro, eso es portarla. Y la tenencia significa tenerla en un lugar, guardarla en un lugar, que era lo que pasó en este caso concreto. Estos son los delitos que llamamos, son delitos de peligro incluso abstracto, guardada en un velador o donde quiera bajo llave. ¿Representa peligro para el tercero? No, en absoluto, pero responde a esa especie de derecho penal simbólico. La sanción incluso en ese caso no llega a un año ni siquiera de prisión preventiva por el tema de la sanción. Esos son los cargos concretos, porque yo he leído parte del acta de formulación de cargos en caso de flagrancia, y lo otro, si la señora fiscal dijo que ese no era el motivo, no era solamente el motivo para hablar con propiedad, sino que se lo estaba vinculando porque habría relación entre los hallazgos en el domicilio del abogado Abdalá Bucarán, el presidente de la República, en cuanto a insumos médicos, mascarillas, etcétera, y los hallazgos en el Hospital del Seguro Social de Ceibos. Porque dicho en lenguaje coloquial, lo que estaba diciendo es, esos son indicios o evidencias que lo relacionarían al abogado Bucarán con el atraco en el Hospital de los Ceibos. Pero cuando se formulan los cargos no existe esa imputación. Entonces, no sé qué pasó. O se llegó a convencer que no había motivo realmente la Fiscalía como institución, porque como viene sosteniendo el abogado Bucarán, eso no era de él, eso es una importación de un amigo de él, el apellido Azares, una persona muy conocida como comerciante. No sé si esa es la razón, pero el hecho cierto es que en el caso de Abdalá Bucarán no se le ha imputado cargos que lo relacionen con las compras fraudulentas, que es una forma mal de peculado, en el Hospital del Seguro Social llamado Ceibos. Entonces no hay eso. Esa es la realidad, no hay otra. Entonces ahí se ha sobredimensionado el escándalo para empezar, porque además se dice que esa pistola fue un obsequio del Comando Conjunto del Estado ecuatoriano en la época del general Paco Moncayo, que se afirma que él está dispuesto a ratificar que esa pistola, una Glock de generación incluso limitada, entiendo, fue un obsequio que le hicieron. Entonces, si esa es la realidad, sinceramente a mí me parece que hubo un desgaste de la Fiscalía en hacer todos estos operativos aparatosos en la madrugada, un despliegue impresionante de fuerza pública, etcétera, para a la final concluir en que allí, sinceramente, no existe otra cosa que haber tenido guardado un arma en un velador que fue obsequiada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad en el caso hasta hoy del abogado Bucarán. No sé si mañana quieran vincularlo con otro tema, pero esa es la realidad. En el caso del prefecto, la situación es distinta, porque ahora van apareciendo más elementos porque recién empieza el proceso contra el prefecto. Ahora bien, al prefecto lo están imputando en principio por un delito
Porque alguien pregunta, ¿y por qué le dieron sustitutivos a la prisión preventiva? ¿Y por qué no se quedó efectivamente detenido? En el caso del ciudadano de Quito, un gerente, a él lo vinculan con delito de peculado, cuya pena es superior a 5 años, donde no hay sustitutivo. Hasta hoy, al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, lo están vinculando con un delito cuya pena no pasa de 5 años. Llámese tráfico de influencias, llámese asociación ilícita. Hasta hoy no lo vinculan con un caso especulado. Si lo llegaran a vincular con un caso especulado, pierden el beneficio de los sustitutivos, de presentarse periódicamente, no ausentarse del país, y eso explicaría por qué regresó a su trabajo. Puede ser que, no sé, entiendo que hay una propuesta de la Asociación de Municipalidades, de los alcaldes de la provincia, para conseguir que se lo destituya, pero ese es otro tema. Por el momento los sustitutivos eran procedentes, pero van apareciendo otros temas. He visto que hay por lo menos 8 compañías que están relacionadas entre sí, constituidas en Panamá, que tienen que ver con la presencia de uno de los hijastros de él, de manera que ahí lo que se está sosteniendo es que habría un entramado familiar para haber participado de manera fraudulenta en contratos con la prefectura, que no vendrían solamente de ahora, de acuerdo con la información que va apareciendo, sino que vienen de la época anterior, cuando él trabajó con el anterior prefecto, el licenciado Jimmy Jairala. Pero eso es un tema que está por investigarse. Entonces, objetivamente, ¿procedían o no los sustitutivos? Sí, procedían. Ahora, quien debe o no dictarlos, sin duda, es el juez. En otros momentos hace bien la Fiscalía cuando reclama, por ejemplo, con el tema de Pedernales, y está bien, y en otros casos que lo sigue haciendo. Pero ese es el análisis objetivo de cara a la realidad, porque si son o no pertinentes las medidas cautelares que se dictaron, son totalmente pertinentes, y se pretende que una medida como la prisión preventiva, y lo reconoció la fiscal ayer, la escuché, digo, debe ser de última ratio, quiere decir que tiene que ser la última razón del Estado y no la primera, o sea, objetivamente, ya, es un análisis absolutamente imparcial. En este momento, las medidas cautelares que se dictaron eran totalmente pertinentes, eran procedentes. De allí que la señora fiscal sigue investigando, que la fiscalía y determine si en realidad existen otros delitos o delitos más graves que los que se han imputado hasta el momento. Entonces, y en pequeña conclusión, ¿no cree usted, como buen comunicador que es y amigo de muchos años, que el escándalo ha ido hasta hoy más allá que la objetividad real de los delitos que se están imputando? Bueno, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 minutos, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. No se puede medir, peor cuantificar los actos de corrupción, pero que existen, ahí están. Pero que es vox populi, que en estos actos hay gente de arriba, políticos, no políticos, empresarios, funcionarios, es todo parte de la sociedad. Pero esto hay que ponerle un alto, pues, doctor Zambrano. Es verdad que están las leyes, pero usted como un hombre de leyes también está claro de que hay leyes que no se aplican. Y como todos sabemos, ustedes los abogados son expertos en buscarle la salida para favorecer al cliente. Con el debido respeto que usted se merece, mi querido amigo, pero así pasa. Y de eso nos hemos quejado mucho. Y usted ha sido gestor, protagonista de los cambios, de las reformas al Código Penal, por ejemplo, cuando no estaba como código orgánico donde están todas las leyes,
todo el cuerpo legal de la jurisprudencia. Y bueno, así hemos marchado, estamos marchados, pero tenemos que ponerle un alto, pues, mi querido doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Ya tenemos que ponernos la mano en el pecho. ¿Hasta cuándo? Porque usted sabe que cada día hay más pobres en el Ecuador. Y hay menos personas, pero con mayor riqueza, o sea, acumulación de riqueza. Y eso crea malestar y ese gran resentimiento social que existe hoy por hoy en la sociedad ecuatoriana. Usted. A ver, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con sus reflexiones. Sus reflexiones obedecen, son fruto de la madurez suya como investigador, además de ser economista, hace mucha investigación periodística. Y yo comparto la preocupación suya. Yo en otro momento, ahora estaba un poco centrado en el tema de un poco el análisis de lo que pasó y de las medidas que se dictaron, pero el tema de la corrupción es un tema totalmente gigante. En algunos de mis libros que todavía no se publica, que es de 49, hay una nota introductoria que me refiero al quinto jinete del Apocalipsis. El título me gusta mucho porque para mí el quinto jinete del Apocalipsis es la corrupción. Y la corrupción, yo sostengo ahí que encontró un gran sicario que es el dinero, sí, pero yo estoy pensando ahora, por lo que está pasando en estos días y en esta época en Ecuador, que mire, el gran sicario de la corrupción, el que está a la mano, el lugarteniente, es el ejercicio abusivo del poder político. ¿Sabes que no lo había escrito? Lo he pensado en este momento. A mí el foco, gracias a Dios, se me prende de manera intermitente a la edad que ya tengo. ¿Por qué? Porque a ver, en el ambiente, ¿qué es lo que hay? Hubo un reparto para el manejo de los hospitales. Ha sido miserable, y aquí hablemos con mucha propiedad. Ha sido una actitud miserable como se ha negociado con los muertos, con sobreprecios en las fundas hasta para enterrarlos, con los enfermos, con el sobreprecio de los medicamentos, con la gente pobre, con el sobreprecio en los kits de alimentos. O sea, hay una actitud miserable. ¿Y eso por qué? Porque el poder político de este momento, tal vez el más corrompido de muchísimas décadas, ha repartido el manejo de las compras en los hospitales, ha repartido la construcción de los hospitales. ¿Y a quién se las ha dado? A sectores políticos, con nombre propio, el ciudadano Daniel Mendoza. ¿Qué representa? Sí, claro, el Manavita, el ancestro de la tierra, de mis parientes, mis padres, mis abuelos y demás. Pero lamentablemente es la persona más importante de trasfondo. Sí, ahí sería una suerte de autoría inmediata, el poder tras el poder. Pero por lo menos ahí está preso su asesor y se ha caído preso el encargado de la obra también. Alguien se va a tener que aflojar porque hay 7 millones de dólares que no aparecen, hay un 10% de 7 millones que no se sabe a dónde se fue. En Quito el invento que aparece, que han craqueado una cuenta del Banco Central para llevarse 1.3 millones de dólares, como dice el alcalde de Quito, Yuna, que hoy parece que ya está en la cuerda floja también. Y ahora el Banco Central dice, no es verdad, es una mentira, el dinero se lo llevaron, ahí están los SWIFT para transferencia bancaria. Entonces, hay un proceso de corrupción endémico, terrible, y ya que estamos hablando en serio, y muy en serio, la señora fiscal le debe al país la investigación de una paper. O sea, ya va a quemar su tiempo. Yo no sé realmente si ella quiere hacer a esta altura, puede ser, tiene su derecho, aunque ha dicho que no, carrera política, pues. Entonces es el momento ideal de su vida, hizo que algún momento le dijo a Carolina que no iba a aceptar. Ojalá que nos equivoquemos y no acepte, porque parecería que en eso anda. ¿Por qué no investiguen la paper? Dice que bueno, que Suiza le ha dicho que como tiene inmunidad el presidente no puede investigar más allá. O sea, nos quedamos con esa tusa hasta que termine el gobierno y no va a pasar nada. Cuando están las cuentas y un día se enriqueció alguien muy cercano al presidente, su propio hermano, y entonces no se investigan las cuentas. Y en las bancadas, lamentablemente parte de la bancada más seria,
en la Asamblea no está comprometida con este reparto. Los hospitales, se dice que hubo reparto en Babahoyo, que había reparto en Manabí, que había reparto aquí en el Guayas. Es creíble, por supuesto que es creíble. El tema está en que hay que probarlo, ese es el punto, y para eso se requiere, y está bien que sea una fuerza de tarea interdisciplinaria en la Fiscalía, y que se avance bien. También la Contraloría General del Estado, y en buena hora, pues no hay una figura como era Poli, porque se robaba y le sacaba la plata también a Odebrecht. Negociaba con Dios y con el diablo, no con Dios, no, porque Dios no le iba a sacar eso, le cortaba las manos. Pero, ¿qué pasa? Hoy hay un controlador, sí, a veces tiene sus exageraciones, le gusta también el círculo mediático, el pantallazo, pero hace un buen trabajo. En general sí, se equivoca como nos equivocamos todos, pero yo diría que en la relación costo-beneficio mayores son los beneficios que le ha dado. Hay algunos momentos en que también sea la tentación política quien hay que tumbarlo y también se presta para eso, pero en general actúa mejor que muchos otros controladores. Pero son fuerzas de minoría, lamentablemente sí, porque la estructura del poder político, se dice que este gobierno entró con muy pocos recursos. Sí, es posible que haya sido así. ¿Qué hubiera pasado con una mayor cantidad de recursos? Si hoy se le están robando la plata de los muertos, de los vivos, de los enfermos. No sabemos, pero hay un proceso de corrupción institucionalizado y ahí da la impresión, porque es lo que se sostiene, que el gobierno, para mantener poder político, repartió el manejo en este momento de la pandemia de lo que significaban compras públicas. Es lo que se está investigando, es lo que tiene que seguirse investigando y ojalá es lo que tiene que probarse. Claro, lamentablemente, una es la verdad histórica, lo que ocurrió en realidad, y otra la verdad procesal. Pero en el país muchas personas estamos asqueados de este proceso de corrupción. Seguramente ese asqueado lo incluye usted, me incluye a mí, porque usted se pregunta qué hacer. Claro, cuando aparecen dos casos, y ojalá que hayan 20, que hayan 50, no es el nombre del abogado Bucarán, y no es el nombre del prefecto. Si saben que el prefecto está actuando mal, tienen que votarlo del cargo. Es decir, si no fuera una sinvergüencería que un pariente cercano, que es el entenado, maneja 8 empresas que hayan estado negociando cuando él era parte del Consejo Provincial. Esa investigación no puede parar, por eso ya tiene que estar a la puesta del día, y si tiene que ser destituido del cargo y tiene que irse a la cárcel, tiene que darse la destitución y la cárcel. Así tiene que funcionar, pero por supuesto. 8 de la mañana, 17 minutos, terminando este diálogo con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Y cortita, la del estribo, mi querido doctor Pasquel, Zambrano Pasquel. Usted es abogado defensor en el caso del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Y cuál de los casos? ¿Perdón? ¿Me escuchó? No, lo último no le escuché. Sí, yo soy abogado defensor del presidente Correa, pero la última parte no la escuché. ¿En cuál de los casos dije yo? En el caso en el que está condenado a 8 años porque supuestamente se benefició de $6,000. Qué torpeza, ¿no? Eso sí es una tontería. Decir que él recibió como beneficio $6,000 de los sobornos de Odebrecht, eso sí es una torpeza. Y eso sí eso es la realidad de ese proceso, no hay otra. A la señora Pamela Martínez la cogieron presa en mayo, no digo nada, en junio no digo nada, en septiembre la convencieron para que diga lo que dijo. ¿Qué dijo? Que el presidente Correa le encargó, y seguramente es cierto, que lleve las cuentas de lo que se iba a gastar en la campaña electoral o política, como quiera llamarla. Pero ya no dice que el presidente Correa recibió dinero, ni que se lo repartió, ni que habló ni dio contratos, ni se reunía con contratistas. No, esto ha sido armado en este proceso. Para el final se dice que la prueba son $6,000 que recibió, y que no encuentran otra cosa, y ese dinero provenía de un fondo de solidaridad que lo fue pagando, devolviendo a $500 mensuales.
¿Quién puede ser tan torpe para ponerse a devolver $500 mensuales de $6,000 y pedir que se los presten? Es que no hay otra cosa, y yo públicamente sigo insistiendo, demuestren que hay otras cosas. Esa es la realidad, pero ahí no sé cuál sea realmente la finalidad, pero ese es el proceso, y el único proceso donde él ha sido condenado. Esa es la realidad dura en ese caso. Muy bien, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, como siempre, muy amable. Que le vaya bien, me alegro que esté gozando de buena salud y le mando un fuerte abrazo, como siempre. A usted, querido amigo, un fuerte abrazo académico y un fuerte abrazo virtual por ahora. Que tengan muy buenos días, gracias por el tiempo y gracias a los que nos han escuchado también.